buenos días. Dios los bendiga y lo colme de su gracia y de su bondad. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabía que Dios te quiere bendecir, prosperar, darte victoria y llevarte al cumplimiento de su propósito? Levantarte y hacerte la persona más feliz de todo el mundo, de toda la tierra. Pero para esto hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La felicidad no depende de cosas que poseemos, sino de nuestra comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que deberían de funcionar y no están funcionando? ¿Por qué si trabajas mucho, te esfuerzas, aún así vive en limitación financiera? ¿Te gustaría saber cómo librarte de toda crisis económica que no te da el fluir para tú crecer económicamente? O hablemos espiritualmente. ¿Te gustaría tener resultado espiritual? Te pregunta por qué me siento, como dicen en mi país, enchivado. Me siento estancado. Siento que por más que empujo, no fluyo. Pareciera como que hay algo en contra de ti que no te deja fluir y que no te deje experimentar la libertad, tanto espiritual como material, como financieramente hablando. Hay cosas que están en contra de nosotros, pero estas cosas o estos ataques del enemigo solo tienen poder sobre nosotros cuando en nosotros hay legalidad espiritual que se la da a ellos. Es decir, cuando hacemos lo malo ante Dios, esto le da legalidad al enemigo para destruir nuestras vidas. Y es por eso que el enemigo tendrá autoridad total sobre nosotros si nosotros no vivimos de acuerdo a como dice las Escrituras. Y por eso quiero hablarte de lo que ayer estaba hablando. Esta es la segunda parte y quiero leértelo otra vez para que por lo menos comiences a percibir, a entender por qué te estoy hablando lo que te estoy hablando. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Note la palabra malo, ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, como cosecha, como resultado de hacer lo malo delante de Dios, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, Madián comenzó a tener poder sobre Israel para dañarlo por causa de su pecado. El pecado de Israel, al hacer lo malo ante los ojos de Dios, le abrió la puerta y legalizó a Madián y le dio autoridad para dañar a Israel. Cuando pecamos deliberadamente, cuando no nos arrepentimos, cuando no pedimos perdón, cuando no reconocemos que hemos hecho mal, esto traerá como consecuencia una vida desagradable e indeseable. Comenzaremos a vivir y a experimentar procesos que son provocados por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras malas acciones. Y literalmente vamos a vivir una vida oscura hasta que nos arrepintamos y nos pongamos de acuerdo con el Todopoderoso. El verso dice: lo entregó por 7 años y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Prevaleció, es decir, Israel no tenía ningún poder para ganarle a Madián. De hecho, el pecado debilita tu poder espiritual. Cuando tú pecas, el poder de Dios en tu vida se debilita. Y las cosas que eran fáciles de lograr terminan siendo muy difíciles, incluso inalcanzables. Cuando Josué peleó contra el pequeño pueblo de Jai, dice que ese pequeño ejército insignificante le ganó a Israel. Un pueblo que había tenido victoria sobre grandes ejércitos y ahora estaba siendo vencido por un pequeño pueblo. Cuando Josué consulta a Dios por qué perdimos el poder, por qué no tenemos victoria, por qué no estamos ganando, Dios le dice: porque hay anatema, hay pecado. El pecado debilita el poder de Dios sobre ti. El pecado debilita la habilidad de crecer. El pecado te estanca. El pecado te saca de la presencia de Dios. El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Los hijos de Israel, por causa de Madián, vivían en cuevas. Y dice las Escrituras que subía Madián y acampaba y destruía
todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaba qué comer en Israel. Una gran hambre, una gran escasez se empoderó de Israel como consecuencia del pecado. Dios no podía intervenir, ayudar a Israel, porque ellos no se arrepentían. Y es interesante ver lo que dice la Escritura. Dice que devastaban con sus camellos innumerables. Así venían, destruían y devastaban toda la tierra, de modo que empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Escúchame, 7 años experimentando sufrimiento, 7 años experimentando muerte, enfermedad, hambre, miedo, pánico, temor, depresión, angustia, aflicción, 7 largos años. Y esto yo lo he predicado muchas veces porque me da una impresión muy fuerte en mi espíritu. Durante esos 7 años, Dios no intervino, no hizo nada, se quedó solo mirando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se queda como observador cuando Él dice que me ama y Él quiere el bien para mí y está mirando que me están haciendo el mal? ¿Por qué? Porque Dios tiene principios y Dios no responde a un sufrimiento. Dios responde a la búsqueda y al clamor. Por eso el verso dice, y clamaron a Dios. Y el próximo verso dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, entonces Él envió respuesta. Envió a un profeta. Es decir, te puedes quejar, puedes llorar, puedes sufrir, puedes lamentarte. Mira, ojalá que nunca te pase. Puedes tener un cáncer, eres cristiana y puedes durar todo el día llorando por el cáncer, quejándote que no te lo mereces, que por qué a ti. Y puedes sufrir todo el día y llorar, pero eso nada va a cambiar. Esto no va a mover a Dios. Lo que va a mover a Dios es tu búsqueda y tu fe. Dios no responde al sufrimiento, Dios responde a la búsqueda y a la fe. Hay países en nuestra tierra sufriendo grandes hambrunas. Niños mueren, algo lamentable. Países enteros en crisis que lloran, pero esto no mueve a Dios a moverse en esos países. Lo que mueve a Dios no es tu necesidad, es tu búsqueda y es tu fe. Así que el quejarte no va a sanarte. El quejarte no te va a dar empleo nuevo. El quejarte no va a cambiar el matrimonio. Ahora, buscar a Dios, esto sí puede traer un cambio. La Escritura dice que cuando buscaron a Dios, Él envió un profeta. El profeta representa la voz de Dios revelada, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y el profeta le dijo, ustedes hicieron esto y esto y tienen que cambiar. Dios le dijo, yo abrí el mar rojo, yo lo saqué a ustedes de Egipto. Yo he hecho un milagro con ustedes. Es decir, esto es una pequeñez. Yo puedo hacer un milagro ahora. Pero ustedes han hecho lo malo. Israel se arrepintió cuando el profeta le habló. La historia termina diciendo que el ángel de Jehová descendió y se le apareció a Gedeón. Y que siendo el más pequeño de la familia más pequeña de Israel, recibe instrucciones por el ángel de Jehová. Y Dios levanta a Gedeón con gran poder, sabiduría. Y este hombre con 300 personas se levanta y destruye Dios a los madianitas, a los amalecitas y a la gente de las montañas que le hacía aflicción a Israel. Dios trajo gran victoria y liberó a Israel de ese azote que tenía de Madián. Madián le robaba todo, Madián destruía todo, pero cuando Israel buscó a Dios, cuando clamó a Dios. Entonces mi punto hoy es, Dios no es movido por tu sufrimiento, Dios se mueve por tu búsqueda. El hecho de que estés sufriendo no justifica ni va a mover la mano de Dios, pero si buscas a Dios, tal vez está en una cama con una enfermedad incurable, puedes llorar,
lamentarte y quejarte, nada va a pasar. Pero si en esa cama comienza a implorar a Dios, comienza a adorar a Dios, comienzas a buscar a Dios, te garantizo por la palabra de que Dios se va a mover a tu favor. Así que hoy, que quede en tu corazón, guárdalo. Dios no responde a sufrimiento. Dios responde a búsqueda. Por eso Jeremías dice, clama a mí. No dice llora a mí, sufre en mí. No, clama a mí y yo te responderé. No dice queja, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Tu milagro está en tu boca. Porque en cuanto clamaron, Jehová envió. Así que en vez de usar esa boca para quejarte y para culpar a los demás, usa tus labios para clamar a Dios. Porque la Biblia te asegura que si clama a Dios, Él te va a responder. De hecho, en el Salmo dice, este pobre clamó a Jehová y fue oído y fue librado de todas sus aflicciones. No dice este pobre se quejó o lloró. Clama, porque tu socorro, tu ayuda está ligada a tu boca. Clama a mí y yo te responderé. Pasa un día agradable en el Señor, que Él te guarde, que Él te cuide y no te olvide. El sufrimiento no mueve a Dios, pero tu búsqueda lo hace. Te lo leo. Dios no responde al sufrimiento. Dios siempre responde a la búsqueda. Bendiciones. La paz sea contigo.